Cuadernos de Estrategia 197, la posverdad, seguridad y defensa, extractos del capítulo 1, parte 5. Y vamos a seguir con el hilo. Nos habíamos quedado ahora en una parte donde empiezan las fake news, relacionado todo con el mundo de la posverdad. Y vamos para allá. Seguimos. Moisey concentra su trabajo en tres emociones, sobre la base de su relación con la confianza, miedo, ausencia de confianza, esperanza, la expresión de la confianza, y humillación, la confianza herida. Y con ellas articula el discurso. Estas emociones van a ser la raíz para la vehiculación de los mensajes, toda vez la accesibilidad al subconsciente que permite. Y la cosa puede llegar a los extremos de una PSYOP, operación psicológica, de influencia y hasta de pura desinformación digital. La posverdad ha permitido el desarrollo de una estrategia, realizar vastas operaciones de influencia amparadas en los algoritmos y las redes. Y tú, que estás escuchando esto, te tienes que preguntar a ti mismo: de la realidad que nos han vendido, nos venden y nos venderán, ¿qué es una PSYOP y qué no lo ha sido? La fake news o noticia falsa. Seguimos. Desinformar es distribuir deliberadamente información falsa, impidiendo o dificultando que la información correcta fluya hacia sus destinatarios. La desinformación está diseñada para engañar y desorientar al oponente. Y tú te tienes que preguntar: ¿y el pueblo? ¿En qué lugar ocupa en esta guerra? ¿Nosotros somos el oponente de algo? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Seguimos. Perturbar su percepción de la realidad, influir en sus decisiones y socavar su eficiencia política, económica y militar. Se trata de una medida activa y por tanto agresiva que se sirve de la duda y la conciencia moral, ejes que sirven a la estructuración de las sociedades occidentales para atacar a estas. Subinformar es una parte de la desinformación que pasa por eliminar o apocar unas noticias y magnificar otras, amputarlas en su contenido o disminuir deliberadamente la importancia que tienen. Tremendo. Todo muy actual. La desinformación afecta a los cimientos de la democracia al alterar su base, pues esta se sustenta sobre las decisiones pretendidamente libres e incondicionadas de los ciudadanos que, de este modo, se ven afectadas en los criterios para su adopción. Su relación con la posverdad es evidente. El mensaje que subyace en el fondo de todo es: no creas a nadie, o aún no creas en nada. Se trata definitivamente de desestabilizar y desorientar. He aquí, como venimos diciendo en estos vídeos, como vemos cuando leemos este documento y cuando nosotros observamos nuestra vida, nuestra realidad, tenemos que pensar que lo que nos están haciendo pensar, pues quizás es lo que ellos quieren. Claramente, ¿no? Seguimos. Las razones de las llamadas fake news son variadas y van desde la manipulación a la extensión de cortinas de humo. Genera ruido mediático para encubrir informaciones de mayor enjundia. La clave es: ¿qué es
¿Cuáles son las fake news? ¿Cuáles son? Seguimos. Como ya apuntaba Derrida, lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la finalidad del mentiroso. Bastante buena esa frase, la verdad. Es que esa es la clave, sí señor. Sí señor. Exacto. Noticias falsas, bulos, han habido siempre en la historia de la humanidad. En eso no hay nada nuevo. La auténtica noticia es, en realidad, la facilidad y profundidad con que ahora penetran en la sociedad de la mano de las tecnologías de la información. Y aquí, como siempre, las redes sociales, internet y la tecnología, armas de doble filo. Seguimos, las personas con bajos niveles de preparación, los iletrados funcionales, son más vulnerables a este tipo de noticias, aunque no exclusivamente. Aún incluso cuando la información ya ha sido refutada, diversos estudios sociológicos aprecian un sesgo en el sentido pretendido por esta, hasta el punto de que no se puede deshacer la información incorrecta, y esta adquiere una viralidad con la que la verdad no cuenta por resultar menos atractiva desde el punto de vista informativo. Muy buen extracto este, la verdad. Curioso. La cuestión es lo mismo, digo lo mismo. ¿Qué se te ha quedado en tu mente? Seguimos. No pocas de estas noticias son auténticos productos de ingeniería social, construidas sobre retazos de realidad y elementos emocionales dirigidos a segmentos de la sociedad predispuestos a aceptarlos o a conmocionar y hacer dudar a aquellos que no lo están. Todo ello a través de piezas informativas amarillistas construidas deliberadamente para impactar y generar polémica, con la que se intenta afectar a la percepción del lector. Un nuevo relato está construido sobre el discurso corto e impactante, la lógica de caracteres de Twitter, la posverdad, y se traslada mediante un lenguaje emocional. La posverdad se convierte en la savia de esta concepción de la política. Esta se sirve de las redes sociales, de una población con acceso a la información, pero con tiempo limitado para su análisis. Muy importante esto. Y aun si la formación y capacidad de discriminación precisa para el mismo. La clave para su puesta en práctica es la ausencia de crítica por presentarse envuelta en el magma de la posverdad y por la propia ausencia de pensamiento crítico amparada a corto, además por la debilidad del periodismo. Buen extracto. Los hombres son tan simples. Y esto creo que lo pone aquí, sí, es de Maquiavelo. Decía esto: los hombres son tan simples y unidos a la necesidad que siempre el que quiera engañar encontrará a quien le permita ser engañado. Tremendo. Max Weber sostenía que la veracidad no era de aplicación en la política. La política no ha sido nunca entendida como puro engaño, sino que el engaño era algo de lo que se podía servir la política para el logro de sus fines. Es más, entre la verdad y la política se establece una relación dialéctica, toda vez que la política no puede ser completamente sierva de la verdad en la medida en que, como expresión de la realidad, aspira a cambiarla. La verdad viene a convertirse, por ello, en una herramienta más al servicio de la política. La diferencia con el momento actual es que las redes también cuentan con esa capacidad y la sociedad civil
ha desbordado a través de ellas al Estado. La manipulación se acomete desde las mismas raíces a través de la imposición del marco, de la fijación del lenguaje. El lenguaje hace posible el raciocinio, y sobre la verdad se construye la civilización y la democracia. La neolengua de la que se sirve la posverdad, el lenguaje orwelliano, puede escenificarse en los 140 caracteres de Twitter, un lenguaje comprimido cuyo poder de concentración, acentuado aún más por el empleo de imágenes visuales, favorece el extremismo. Este trozo me parece potentísimo. Con 140 caracteres se puede dar opinión, pero no hacer análisis. Y en esos caracteres debe haber hueco para lo políticamente correcto, que ocupa un espacio no menor. La política, que es discurso, queda así sesgada por el poco espacio, que obliga a adjetivar llamativamente para captar al público y ahuecar. Joder, qué bueno esto. La verdad es que verdad, ¿no? Como esto de lo que dice del lenguaje de Twitter y acompañado con imágenes visuales que sean como frases cortas, ¿no? Como, wow, es que completamente verdad, que produce esa manipulación en la mente. Muy astuto. Además, es un lenguaje dirigido, focalizado hacia receptores concretos a través de poderosas herramientas que, como el data mining, permiten el estudio de tendencias y la determinación de blancos objetivos. Como apunta Baudrillard, vivimos en un mundo en el que la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición. Tremendo estos últimos extractos. Tremendo. Quedaros con esto. Nos vemos en otra parte seguramente, amigos. Cuidado, discernimiento mental en guardia. Y más si veis la tele, en guardia, porque hay un plan para dirigir a la sociedad hacia un punto, y las fake news, la posverdad, la ingeniería social, todos estos conceptos engorrosos, todo esto se hace para que aceptemos lo que ellos quieren que aceptemos, ni más ni menos. Así que cuidado, la verdad sigue siendo una y las mentiras muchas.